Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos programado hablar de la creciente contienda, disputa, polaridad que hay entre la sabiduría y el conocimiento. Y bueno, lo que vamos a hacer esta vez, en este segmento, vamos a explorar qué diferencia al conocimiento de la sabiduría, qué es el conocimiento, qué es la sabiduría, cómo adquirimos y construimos cada uno, las actitudes que se nos enseña a tener frente, ya sea el conocimiento o la sabiduría. Eh, bueno, por ejemplo, hoy, que la verdad tiende a entenderse como el resultado del pensamiento científico, y además hay una glorificación o se privilegia de alguna manera la juventud sobre la experiencia, sobre la edad, sobre todo la edad. No es una cuestión de experiencia o no, es más bien una cuestión de lo que se llama ageism o de prejuicio en contra de la edad. En realidad hay que decirlo como es. Bueno, ahora que el pensamiento científico se considera que es verdad absoluta y hay una predisposición o una preferencia por la juventud. Entonces la pregunta es si aún queda espacio en nuestras sociedades para la sabiduría, porque la sabiduría exige experiencia, o sea, experiencia vivida, experiencia no sacada a través de información de la Internet, sino verdaderamente como lo que significa la palabra experiencia dentro de nuestro cuerpo, dentro de incluso incluyendo una experiencia corpórea, corporal. Y bueno, si es que todavía hay espacio para esto, ¿cuál es el peso de la sabiduría? ¿Cuál es la importancia de la sabiduría? Y bueno, y finalmente, ¿por qué es tan importante hablar de este tema? ¿Qué hay detrás tanto del conocimiento como de la sabiduría y de las diferencias que se hacen? Entonces, bueno, comencemos por decir qué diferencia al conocimiento de la sabiduría. Immanuel Kant dijo que la ciencia es conocimiento organizado y la sabiduría es vida organizada. Y lo que se entiende de su oración es que, claro, la sabiduría abarca mucho más que el conocimiento. La sabiduría, es más, diría que la sabiduría abarca el conocimiento y otras cosas más. El conocimiento alimenta o nutre nuestra sabiduría, pero no la determina. Como dijo Ian Lowe, que es un científico y académico australiano, y encontré esta cita y me pareció perfecta, la relación entre conocimiento y sabiduría se podría graficar de esta manera. Los datos, cualquier información, hechos que encontremos, no son necesariamente, los datos no son necesariamente información. La información, a su vez, no es necesariamente conocimiento. Podemos tener información equivocada. Eso no nos da conocimiento. Y el conocimiento, a su vez, no es sabiduría. Y la pregunta es, ¿por qué? Y para eso tenemos que entender cómo es que cada uno se conforme, se construye. Y bueno, la cuestión es que tanto sabiduría, aunque algunos dicen que no, es transferible, se transfiere de persona a persona, así como el conocimiento también es transferible. Tienen eso en común. La diferencia es el factor experiencia. Uno puede ganar conocimiento sin necesariamente tener la experiencia de aquello en lo cual se gana conocimiento. Yo puedo ganar, puedo aprender, puedo adquirir, mejor dicho, más que ganar, puedo adquirir conocimiento acerca de un país al que nunca visito. Puedo adquirir conocimiento sobre una ciencia, sobre un factor físico, como puede ser la física cuántica, que conscientemente no voy a experimentar. La sabiduría requiere una experiencia, requiere el poder
analizar, sopesar, a veces hasta filosofar las diferencias que hay entre nuestros conocimientos y nuestras experiencias y aquello que observamos. Entonces, quizás por eso, porque la sabiduría contiene todos estos distintos elementos de los cuales varios no son necesariamente tangibles, ¿no? La experiencia relativa es subjetiva, etc. Muchas veces se dice, y efectivamente se hace, se cuantifica el conocimiento. El conocimiento es cuantificable. Uno puede tener distintos diplomas, certificados, puede tener pruebas de que conoce ciertos temas, cosa que ¿cómo prueba uno que es sabio? Posiblemente con los actos, pero eso lleva tiempo, no es tan fácilmente demostrable en un momento o en una instancia, por decirlo así. Entonces, bueno, comencemos con el conocimiento. Por un lado, no solamente es cuantificable el conocimiento, sino además el conocimiento tiende a ceñirse a parámetros rígidos de qué cosa es correcto y qué se considera incorrecto, qué cosa es verdad, qué cosa no es verdad, qué conocimiento ha sido probado y comprobado, especialmente a partir de la ciencia moderna. Estamos hablando más o menos del siglo 18, 19, ¿no? Ya hace un par de siglos. Pero bueno, esa es la mecánica que usamos, es de que todo conocimiento debe ser demostrable y replicable, ¿no? De alguna manera como la ciencia. Tenemos que tener datos y hechos que la corroboren. Y bueno, desde distintas perspectivas. Eso no quiere decir que el conocimiento sea la verdad. Muchas veces el conocimiento termina siendo desdicho por nuevos conocimientos. Entonces podemos decir que el conocimiento es institucionalizado, se imparte como parte de una educación formal, ya sea en las escuelas, universidades, etc. Es además acumulativo. Nosotros como especie acumulamos conocimiento. Eso es lo que nos permite precisamente poder tener civilización, tener cultura, porque somos una especie que es capaz de pasar conocimiento de una persona a otra, de una generación a otra, y lo hacemos de manera acumulativa. No comenzamos en cero. Es decir, yo puedo beneficiarme de todo el conocimiento que han ido adquiriendo personas que vivieron hace 1000, 2000, 50,000 años atrás, porque es acumulativo, pero a la vez, y esto es interesante, a la vez pasa por un proceso de depuración, porque los conocimientos se van adquiriendo, se van formando, pero al mismo tiempo algunos conocimientos se van descartando. Entonces, bueno, el conocimiento supuestamente tiene una metodología. Es más, las metodologías también son parte del conocimiento, que van evolucionando, cambiando, acumulándose y descartándose. De alguna manera, uno pensaría, bueno, ¿cuánto conocimiento debemos tener tomando en cuenta que se estima que el ser humano moderno, ¿no? No estamos hablando de Neandertal ni ninguna de las otras ramas que se han ido perdiendo con la evolución, sino el ser humano moderno, como somos hoy, como nos conocemos hoy en día, lleva aproximadamente, dicen que desde los inicios 250,000 años, varían las fechas. Pero bueno, uno diría, después de cientos de miles de años, o más de 100,000 años por lo menos, todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo deberíamos verdaderamente conocer de arriba abajo lo que es la experiencia humana y el mundo y el universo. Bueno, la cosa es que conforme, y vamos a ver por qué, conforme va pasando el tiempo, el conocimiento es como un arbusto en el cual se va podando. Entonces hay un tronco de entendimientos básicos, digamos, ¿no? Por ejemplo, se nos enseña de que los recursos son limitados. Se nos enseña que el ser humano es competitivo.
Se nos enseña que sin reglas nos mataríamos unos a otros, que no podemos confiar en el otro, etc. Y este conocimiento, y es lo más elemental, no quiere decir necesariamente que sea científico, pero está a la base, en los cimientos de muchas de las investigaciones científicas que hacemos. Como asumimos que los recursos, por ejemplo, son limitados, entonces, por ejemplo, la economía se dedica a estudiar cómo se debe de distribuir recursos limitados. No se cuestiona si los recursos son o no limitados. Simplemente hay ciertas cosas que hemos ido traspasando de generación en generación que se toman como verdades absolutas y sobre eso construimos el conocimiento. Hay ciertas ramas que, por ejemplo, simplemente se podan y ya no se continúa con esa línea de investigación o con la línea de investigación de ciertos científicos. Por ejemplo, el hecho de que hay ciertos descubrimientos que parecían verdaderamente de avanzada y no se prosiguieron. En la electricidad hay esta pugna, que es más, ha sido parte de películas, historias, narrativas, etcétera, donde se primó cierta tecnología sobre otra. Constantemente nuestro conocimiento científico, por decirlo, pero conocimiento en todos los ámbitos políticos, económicos, todo lo que tenga que ver con nuestra cultura y civilización, los conocimientos se van expandiendo, pero también se van cortando, se van truncando. Entonces, bueno, ¿y a qué responde eso? Responde a ideología, responde a perspectivas políticas, religiosas y morales. Por ejemplo, hablemos de desde cuándo consideramos que el mundo es redondo. Bueno, desde que en Europa se estableció en el siglo XVI, XV, pero claro, antes de eso ya habían un par de científicos, habían sido, es más, ejecutados porque por motivos políticos, religiosos, morales, éticos, filosóficos, la Iglesia Católica había determinado de que era imposible que el mundo fuera redondo y girar alrededor del Sol. Y en ese sentido, lo que postulara Galileo, Copérnico, etcétera, iba en contra tomó muchísimo para que finalmente aceptara ese nuevo conocimiento. Entonces, el conocimiento finalmente, además, es sancionado. Es sancionado por el más poderoso y generalmente por la cultura hegemónica. Si nos ponemos a pensar, nuestro conocimiento no tiene raíces globales, en realidad tiene raíces en Europa. Tiene raíces de Europa, claro, se pasó a Estados Unidos, pero tiene raíces europeas. Es una mirada muy occidental, como decimos occidental, ¿no? Lo cual es totalmente relativo, pero bueno, así nos entendemos. Entonces, nuestro conocimiento está basado en una cosmovisión occidental. Y por supuesto, la pregunta es, ¿qué tanto se adecúa, por ejemplo, a nuestra realidad en Latinoamérica? Un ejemplo es el modelo económico. El modelo económico que tenemos hoy, un modelo económico, es más, algunos dicen post-neoliberal o neoliberal globalizado, etcétera, tiene sus raíces en Europa ante una realidad y cosmovisión europea, donde básicamente la economía se manejaba, por un lado, para lograr una acumulación de riqueza y una generación o un desbalance social de recursos donde hubiese un más poderoso y un menos poderoso y el poderoso actuara como un agente de control para mantener estabilidad social. Y al mismo tiempo es un pensamiento, una cosmovisión, una economía que no solamente se centra en potenciar la acumulación de riqueza, sino también en proteger la propiedad privada.
Primero, la propiedad privada, por ejemplo, del señor feudal. Después era proteger la propiedad privada de los monarcas. Después era proteger la propiedad privada de la oligarquía. En fin, el terrateniente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede cuando esa cosmovisión que está centrada en una perspectiva individualista, capitalista, que bueno, ha ido cambiando de nombre, pero se centra nuevamente en la propiedad privada, en la riqueza del individuo? ¿Qué sucede cuando eso se exporta a culturas o esa cosmovisión, y en este caso esta economía se exporta a culturas que no necesariamente tuvieron esa evolución en cuanto a cómo veían el mundo, que de repente tenían otra manera de organizar sus sistemas de intercambio, de producción, etcétera, como son, por ejemplo, la cultura andina, que tenía una visión más colectivista, más comunal. Bueno, algo no funciona, creo yo, y creo que lo vemos precisamente porque en Latinoamérica emergen estas economías paralelas. Ciertos individuos no son asimilados por este modelo, este modelo en realidad occidental de la economía. Y más allá de eso, las economías como nación terminan siendo muchas veces economías marginales, porque esta economía occidental se centra en esta diferenciación de poderes. Bueno, pero regresando al conocimiento, y quiero decir que la economía es parte de nuestro conocimiento, muchas veces no cuestionamos a los economistas. Pensamos que, bueno, así son las cosas, todo se trata de oferta y demanda, ¿no? Eso es lo que regula el mercado y regula el valor de las cosas. Pero nos olvidamos que eso es lo que regula el valor de mercado de las cosas, no su valor intrínseco. Pero bueno, Michel Foucault, un destacado filósofo y teórico social francés, es conocido precisamente porque se enfocó en lo que son las dinámicas de poder y conocimiento. Entonces él lo que planteó es precisamente el conocimiento subyugado. Si estamos hablando, por ejemplo, de una perspectiva occidental, europea o anglo-occidental, tomando en cuenta Estados Unidos, ese sería, digamos, en este momento el modelo neoliberal. El conocimiento subyugado serían las sabidurías, las maneras de hacer las cosas no hegemónicas, que vienen, algunos los llaman pueblos originarios. A mí esa terminología no me gusta porque en realidad tantas migraciones han habido que de dónde estamos hablando cuando hablamos de originarios, pero bueno, entendemos el término. Según Foucault, estos conocimientos subyugados, que no son hegemónicos, no son los que se imperan, no son los que se enseñan, que son más bien, incluyen no solo los saberes tradicionales o locales, sino también formas de comprensión que han sido excluidas, podadas de la ciencia oficial y de las instituciones académicas, porque nuevamente el conocimiento es institucional. El conocimiento no simplemente surge, el conocimiento se forma, se valida, se dice, este conocimiento vale y ese otro conocimiento no es conocimiento. Puede ser mitos, puede ser tradiciones, puede ser simplemente saberes y ya se le baja de categoría. Entonces, bueno, lo que decía pueden ser supersticiones, es más, muchas veces, ¿no? O en todo caso son falsos, ¿no? El conocimiento es la verdad y los saberes subyugados, conocimientos subyugados, terminan siendo falsos y de menos categoría. Y bueno, lo que buscaba Foucault con su trabajo, con sus ensayos, era precisamente llamar la atención hacia esos conocimientos
ocultos, olvidados, relegados, subyugados, y cuestionar las verdades establecidas, cuestionar lo que consideramos conocimiento versus lo que no. Cuestionar esas narrativas en las cuales presentábamos una cosa o presentamos una cosa como verdad, como científica, como incuestionable, como de valor, y más bien dejamos de lado muchas veces conocimientos y lo vemos, por ejemplo, con el uso de hierbas que tienen ciertos grupos sociales y los conocimientos que tienen en torno a medicina alternativa, que finalmente, una vez que se les encuentra algún tipo de manera de sacarle provecho y comercializarlos, se incorporan dentro del conocimiento, lo que se llama mainstream, ¿no? En inglés, que es el conocimiento hegemónico, el conocimiento oficial, por decirlo de una manera. Y bueno, Michel Foucault lo que hacía era llamar nuestra atención hacia eso y hacernos ver con una mirada crítica lo que se esconde detrás de lo que se considera conocimiento válido, porque el conocimiento es poder. Primero, el conocimiento es poder de un modo práctico. El que tiene más conocimiento tiene mayor poder de acción y de decisión dentro del sistema que rige a ese conocimiento oficial. Segundo, de modo simbólico, establecer un tipo de conocimiento como más valioso que otros genera y refuerza las jerarquías sociales y culturales. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que mi cultura y el conocimiento que parte de mi cultura es la verdad, en contraparte, la otra cara de la moneda es que estoy implicando que las otras sabidurías, los otros conocimientos no son verdad. E inmediatamente vemos las cosas como blanco y negro. En ese sentido, el conocimiento es un recurso. Por eso es que se hacen dos cosas. El acceso al conocimiento, uno se controla, porque es un recurso, se controla de distintas maneras. Se controla, por ejemplo, y ahí viene la segunda cosa, por el precio. El conocimiento es tan así, el conocimiento es un recurso que tiene precio, tiene un valor de mercado. Entonces, por ejemplo, ir a una universidad como Harvard, claro, con mucho prestigio, simplemente el nombre ya implica que ese es el conocimiento máximo o de mayor jerarquía, etcétera, dentro de un sistema moderno, global. Eso ya tiene otro valor, pero al mismo tiempo se controla porque no todo el mundo puede pagar los $80,000 al año, lo que fuera que cuesta estudiar ahí. Entonces, el acceso al conocimiento se controla de distintas maneras. Algunas veces se controla simplemente porque no se comparte, otras veces se controla porque se le pone un precio por el cual ciertas personas ya no pueden acceder a él. Y ya sea, y también el conocimiento es un recurso porque lo pagamos de manera directa, es decir, yo pago para poder estudiar directa o indirectamente a través de los impuestos cuando estamos hablando de educación pública. Entonces, si hablamos de conocimiento, estamos hablando de un recurso de poder, tanto así que de ahí, del conocimiento, es que precisamente para poder hacer esa diferenciación y remarcar que no todo el mundo accede al conocimiento, surge la imagen del experto. Hay un pensador argentino que dice una frase que me parece magistral, ¿no? Que dice que, hablando nuevamente de economía, que cuando un economista, lo estoy parafraseando, pero cuando un economista te habla con términos que no puedes entender, es que te está jodiendo. Y me van a disculpar la palabra, pero eso es lo que dice. Y esta es la cuestión. El conocimiento no tendría por qué discriminar, no tendría por qué hacerse inaccesible. El conocimiento no tendría por qué ser
un monopolio o una propiedad de ciertas personas. Yo entiendo, porque se ve como un recurso. Pero la cuestión es que el conocimiento no tiene por qué explicarse o no tiene por qué compartirse, mejor, más que explicarse, no tiene por qué compartirse de una manera complicada. El conocimiento, cuando algo tiene sustancia, cuando algo verdaderamente tiene raíces sólidas, debería poder explicarse de la manera más sencilla dependiendo del interlocutor. Todos deberíamos tener acceso a ese conocimiento, porque nuevamente, como decía Foucault, el conocimiento es poder. Pero bueno, pasemos a la sabiduría. ¿Qué entendemos por sabiduría? Marilyn Bosavant, una columnista estadounidense que, dicho sea de paso, mantiene el récord Guinness, que ya no se hace eso, pero mantiene el récord Guinness del coeficiente intelectual más alto registrado en la historia, decía, para adquirir conocimientos hay que estudiar, pero para adquirir sabiduría hay que observar. Yo agregaría que hay que experimentar, porque la sabiduría, al abarcar no solo el conocimiento, sino la experiencia de vida de la persona, hace más difícil crear jerarquías. Todos, la sabiduría precisamente porque es más subjetiva, porque no se puede cuantificar, porque además se tiene que demostrar en hechos. No hay sabio si es que no hace lo que piensa. No existe el sabio que tenga una maravillosa filosofía, pero actúe contraria a ella. La sabiduría se expresa no solamente en palabras, sino en acción. La sabiduría se vive. La sabiduría rige incluso la manera en que vivimos nuestra vida. Y por ende es una experiencia personal, puede ser una experiencia colectiva, pero sobre todo no es cuantificable, es invaluable. La sabiduría es invaluable. Entonces no es un recurso. Solamente las cosas a las que se les puede poner valor son un recurso en nuestro sistema, donde se prioriza tanto el valor de mercado. Pero la sabiduría no tiene valor de mercado, porque la sabiduría no puede compartirse. Pero lo dicen distintas personas, ¿no? De nada sirve la lección si el alumno no está preparado. Nuevamente, la sabiduría exige experiencia y sobre todo la sabiduría siempre es democrática, no hay jerarquías, porque todos eventualmente pueden tener acceso a ella si es que lo quieren. Claro, la sabiduría además no es una cosa de la noche a la mañana, exige una acumulación de experiencias. No esperamos que un alumno de escuela secundaria, por ejemplo, sea sabio. Y sin embargo, hay excepciones, pero generalmente la sabiduría exige que se haya vivido algo, que haya experiencia de vida, que se hayan experimentado distintos sucesos, eventos, etc. Incluso que haya experiencia corpórea, que uno haya sentido en su cuerpo ciertas experiencias porque el cuerpo también es sabio. La sabiduría no solamente se restringe a la mente, sino también al cuerpo, al corazón, al instinto. La sabiduría es compleja en ese sentido y exige además una reflexión e introspección que se basa o se enmarca dentro de lo siguiente. La información y enseñanzas recibidas tanto a nivel familiar como cultural. Es decir, el conocimiento que se nos ha dado, pero también la cosmovisión que tenemos. Entonces, también varía de cultura a cultura. Pero, y aquí es muy interesante, hay un trabajo que ya les voy a hablar de ese trabajo, que habla sobre, por ejemplo, Jung y cómo se fue acercando cada vez más a la cosmovisión oriental. Y una de las conclusiones a las que llegó y que muchos otros han llegado, es que una vez que se logra un cierto nivel, algunos le dicen espiritual, tiene distintas palabras, pero digamos de sabiduría,
ya no hay etiquetas que valgan. Se llega a una verdad universal, por decirlo así. Ahora, y claro, la sabiduría tiene componentes pragmáticos, tiene componentes subjetivos, tienen componentes contextuales y al mismo tiempo es personal, pero está anclada en lo colectivo. Entonces, algunos dicen que la sabiduría por naturaleza es ética y moral. Bueno, depende de la cultura y cosmovisión de la persona y de la sociedad a la que pertenece. Podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, a distintos religiosos, sacerdotes que supuestamente tenían una gran sabiduría y que cuando acompañaron, en este caso pensemos en la conquista de España o Portugal sobre Latinoamérica, las cosas que permitían en nombre de la evangelización, obviamente carecía de total sabiduría. El hecho de que no se haya, por ejemplo, resguardado el conocimiento antiguo, sino que se haya tratado de hacer un borrón y cuenta nueva con una cultura occidental que no le pertenecía a los pueblos originarios de Latinoamérica, es una falta de sabiduría. Y sin embargo, muchos de esos hombres seguramente se consideraban muy sabios. Uno de los ejemplos en los cuales estoy pensando es, hay un sistema que hasta el día de hoy en realidad no entendemos cómo se hacía, que era a través de pitas y nudos o cordones y nudos que se llamaba quipus en el imperio incaico. Y la mayoría de ellos fueron destruidos a la hora de la conquista precisamente por la Iglesia Católica y aquellos que habían ido en representación de la Iglesia Católica. Entonces, sabiduría a veces puede ser ética y moral, de repente, pero otras veces no. De repente, precisamente lo que se necesita es tener una sabiduría espiritual también. Pero en todo caso, tiene sus limitaciones. Las limitaciones que también tiene el conocimiento. Por ejemplo, las limitaciones del conocimiento es que puede ser incompleto o desactualizado. Podemos acceder a información errónea o sesgada. Entonces tenemos un conocimiento porque se basa en datos e información que por eso mismo es errónea o desactualizada. Podemos tener, o sesgada incluso. No siempre el conocimiento conduce a una comprensión profunda, precisamente porque no exige como parte del proceso de adquirir ese conocimiento la reflexión. El conocimiento puede ser excluyente. El conocimiento, además, muchas veces puede ignorar su propia subjetividad. Muchos científicos piensan que son totalmente objetivos en sus observaciones, pero no se dan cuenta de sus propios prejuicios o de sus preconceptos y de lo que traen dentro de su experiencia en torno a distintos temas. Por ejemplo, hablando de subjetividad, el hecho de que en tantos estudios científicos se utilicen más a hombres que mujeres simplemente porque el cuerpo del hombre no tiene tantos cambios hormonales, entonces es más sencillo a la hora de buscar una norma y de que no hayan tantas fluctuaciones. Bueno, eso es una mirada un poco subjetiva, práctica, pero al mismo tiempo no es tan objetiva. Entonces, muchas veces las limitaciones del conocimiento es aceptar que también lleva una dosis de subjetividad. Y en cuanto a la sabiduría, bueno, que es difícil de cuantificar, no se puede enseñar así de fácil, depende mucho de la experiencia personal, requiere que el individuo viva o experimente ciertas cosas de la vida para que pueda obtener esa sabiduría. La sabiduría muchas veces, además, requiere relatividad, requiere el que no se piense en absolutos, sino que precisamente se acepte que podemos ir cambiando de perspectiva conforme conocemos a personas, conforme
vivimos distintas experiencias de vida. Bueno, y otra limitación de la sabiduría, desafortunadamente, es que en un mundo jerarquizado y donde prime el conocimiento, muchas veces la sabiduría puede ser descartada o desautorizada como subjetiva. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Nuevamente, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, creo que hay una necesidad de valorar tanto el conocimiento como la sabiduría, de entender que nuestro conocimiento es relativo, que está enmarcado dentro de una cultura, una mirada cultural, que en ese sentido hay otros conocimientos que nos podrían también ayudar a ampliar nuestra perspectiva, nuestro panorama, nuestro entendimiento del mundo. Que entender también la importancia de una educación precisamente integral, que fomente ambos aspectos, tanto el conocimiento como la sabiduría. Y bueno, recordar que no hay verdad absoluta, que es bueno respetar los puntos de vista del otro, que debemos buscar corroborar el conocimiento cuando lo adquirimos y aceptar que no sabemos algo está muy bien. Simplemente el no saber algo termina siendo el punto de inicio desde el cual podemos avanzar para adquirir ese conocimiento que nos falta. Y bueno, confiar en nuestra sabiduría, especialmente en la sabiduría que nos dicta qué es bueno para nosotros y que nos ayuda no a reaccionar, sino a sopesar. Especialmente aprender a escuchar nuestros cuerpos, que muchas veces nuestros cuerpos son muy sabios y terminan haciéndonos sentir lo que está bien o mal para nosotros. Voy a terminar con un, dicho sea de paso, un predicador inglés, Charles Spurgeon, que dijo: tener conocimiento no es ser sabio. Saber utilizar el conocimiento es tener sabiduría. Y bueno, aquí algunas preguntas para ustedes. ¿Cómo defines la sabiduría y el conocimiento? ¿Crees que nuestra sociedad valora más el conocimiento o la sabiduría? Y bueno, si lo deseas, comparte tu opinión en los comentarios. Recuerda darnos un like, que nos ayuda muchísimo. Y suscríbete si así lo deseas para continuar con el diálogo. Bueno, nosotros nos vemos la próxima semana y seguimos con nuestras exploraciones. Hasta pronto.